En esta tarde vamos a compartir las mentiras que las mujeres creen acerca de las circunstancias. Tenemos mucho de qué hablar acerca de las circunstancias, porque como seres humanos vivimos de todo un poco, ¿no es así? Cosas buenas y no digamos cosas malas, cosas no tan buenas. Pero estamos expuestas a muchas situaciones, a muchas circunstancias y tenemos que aprender a ser sabias para mirar todo, como lo decíamos esta mañana en ese tiempo de oración, mirarlo todo a través del lente, de la perspectiva del Señor, de su misericordia y de su propósito. Amén. Vamos a empezar con el acostumbrado diario de Eva, que nos va a introducir en el tema de hoy, en esta tarde. Amado diario, ¿qué año hemos tenido? Supimos que uno de los nietos de Caín se cayó mientras trabajaba en un proyecto de construcción para su padre. Parece que sufrió heridas graves. Ha sido difícil conocer los detalles, pues sabemos muy poco de Caín y de su familia. Nuestra relación con él todavía es muy tensa y los recuerdos son a veces tan dolorosos. La cosecha de este año ha sido la peor desde que recuerdo. Adán ha tenido que trabajar muchas horas adicionales para traer el alimento y poder subsistir como familia. Al llegar a la casa, al final del día, está agotado y no tiene deseos de hablar ni de hacer otra cosa. Quisiera decir que lo he animado en medio de todas esas dificultades, pero yo tengo mis propios problemas. Ya no tengo las fuerzas de antes y con frecuencia me siento abrumada al tratar de cuidar la casa, en especial con 4 hijos que aún viven con nosotros. La vida de cada uno de nosotros es muy agitada. Es difícil atender a un esposo, a los hijos, a los nietos y todas las labores de la casa y apartar un poco de tiempo para mí. Algunas veces la presión me sofoca tanto que me irrita todo lo que me rodea y me enojo con todo el mundo. Me siento mal por la manera como trato a los niños y a Adán. En realidad estoy muy cansada. Hace ya mucho tiempo que Adán y yo no pasamos tiempo juntos, a solas. Desearía encontrar la manera de escapar a todo esto por un momento. Tal vez sí podría funcionar mejor. Sé que algo cambiaría. El engaño trajo consigo consecuencias de largo alcance. Al igual que una sola gota de tintura tiñe un vaso lleno de agua, el pecado manchó toda la realidad y el ambiente del hombre. La mayoría de las personas viven decepcionadas, ira y desesperanza sin sentido, porque han sido engañadas con respecto a sus circunstancias y el sufrimiento que es ineludible en este mundo caído. Las circunstancias que vivimos no determinan lo que somos, solo revelan lo que somos. Sin embargo, el diablo nos convence de que el único camino para ser diferentes es que nuestras circunstancias cambien. Y es que como seres humanos estamos acostumbrados a huir de las circunstancias, de los problemas, de aquello que trae dolor. Preferimos salir corriendo. Y creo que si les pidiera que levantaran la mano, todas levantaríamos la mano a la pregunta de ¿a quién le gusta más bien decir yo no quiero sufrir? Todas decimos yo, ¿sí? Pero yo preguntar ¿a quién le gusta padecer sufrimiento? Todas diríamos no, yo prefiero estar tranquila, en paz y sin problemas. Muy bien, vamos con la primera mentira de esta sesión. Si mis circunstancias fueran diferentes, yo sería diferente. Asociamos la palabra sufrimiento con algo malo, ¿no? Me pasó algo malo, tengo que huir. ¿Y cuántas de nosotras hemos participado de este juego, ¿no? El juego de la margarita, si me quieres, no me quieres, como si fuera algo de la suerte. Lo mismo nos pasa con las circunstancias y constantemente, si no lo decimos nosotras, lo podemos escuchar a nuestro alrededor. Estas frases, si tan solo tuviéramos una casa más grande, si estuviera casada o si fuera soltera, si tan solo me hubiera casado con otra persona, si tan solo tuviera hijos o no los tuviera, si tan solo mi esposo fuera un líder espiritual, si mi esposo fuera más comprensivo,
Si tan solo hubiera tenido más oportunidades en la vida, si tan solo tuviera, si fuera diferente, y repetimos una y otra vez estas frases. Es una mentira que está tan arraigada en el corazón no solo de las mujeres, sino en el corazón de todos los seres humanos. Es el hecho de compararnos con otras personas y creer que otras personas tienen una vida perfecta y nosotras somos unas desafortunadas, desventuradas, porque la vida que nos tocó a nosotras fue lo peor. Esa es una mentira que debemos desarraigar completamente de nuestros corazones, porque si analizamos la vida de cada una de las personas alrededor del mundo, que es un trabajo bien dispendioso, podríamos darnos cuenta que absolutamente todos los seres humanos, todas las personas, a través de las generaciones, han experimentado aflicción, circunstancias difíciles, unas más difíciles que otras, pero todos los seres humanos hemos vivido cosas fuertes, ¿no es así? Así es. Y es que muchas veces también anhelamos apariencias de otras personas, lo que están aparentando ser, sin saber qué es verdaderamente lo que viven. Y creemos que al anhelar tantas situaciones como un esposo, dinero, un trabajo, creemos que eso nos va a satisfacer y nos va a hacer feliz, y la verdad es que no, es toda una mentira. Miren, el diablo busca hacernos sentir víctimas, que pensemos acerca de nosotras como víctimas, que nos victimicemos todo el tiempo y juguemos también ese juego, valga la redundancia, de el pobrecita yo no he tenido oportunidades, es que nadie sabe lo que a mí me ha tocado vivir, es que nadie me entiende porque yo he sufrido mucho, y esa no es la actitud que Dios quiere que nosotras tomemos frente a las circunstancias. Sí, es verdad, cada mujer vive una situación muy diferente a la de la otra, pero Dios no nos mandó a compararnos ni a victimizarnos, sino a poder entender que cada circunstancia que vivimos tiene un propósito, tiene un valor eterno, y Dios las permite, no las envía, porque no podemos decir que el Señor está enviándonos aflicción, que el Señor nos está enviando sufrimiento para que aprendamos. No. La palabra del Señor nos dice ahí en Juan capítulo 16, y lo hemos visto a lo largo de todas estas sesiones, la palabra nos dice que aquí en el mundo tendremos aflicción. Pero ¿qué más nos dice en ese versículo? Que confiemos en Dios porque Él ha vencido al mundo. Entonces, mientras estemos en esta tierra, mientras tengamos vida, vamos a estar expuestas a vivir cualquier tipo de circunstancias, buenas y no tan buenas. El punto es cómo cada una de nosotras las está enfrentando, cómo cada una está teniendo la perspectiva adecuada de eso que estamos viviendo hoy. Tal vez mañana será diferente, estamos seguras de eso. Las circunstancias, no, las buenas y las no tan buenas, no son eternas. Y vamos a ver ahorita más adelante acerca de esto, vamos a hablar. Pero, ¿cuál es la perspectiva que tienes acerca de lo que vives hoy? Nuestras circunstancias no determinan lo que somos, revelan lo que somos. Verdaderamente, estas circunstancias que nosotras estamos experimentando a lo largo de los días, cada día experimentamos circunstancias o situaciones diferentes, ¿sí? Y respecto a cómo las estamos enfrentando, es que nos estamos viendo, nos estamos dando a conocer. Cuando las asimilamos de una manera también muy negativa, se revela en nuestro estado de salud, y eso lo estamos viendo en la sociedad en general. Estamos viendo cómo la gente está asumiendo los problemas o las circunstancias día a día y se están llenando de estrés. Y este estrés, el cuerpo lo está somatizando y está gritándolo a través de las enfermedades. Recurrentemente estamos diciendo, yo soy así por lo que viví. Yo me volví impaciente porque es que Dios me dio gemelos y entonces estos niños me sacaron de quicio, y yo ahí fue que me volví impaciente. Es que yo me volví gritona desde que me casé. Es que yo me volví así desde que me pasó esto o aquello.
esa no es la verdad, porque nuestras circunstancias, como dice allí la diapositiva, no determinan lo que somos, revelan lo que somos. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que el hecho de haberse presentado esa situación sacó a flote, sacó a relucir todo aquello que hay allí adentro y que no nos habíamos dado cuenta que ahí estaba. No nos conocemos tanto como decimos que nos conocemos, pero la verdad es que hay alguien que nos conoce más que nosotras mismas y ese es el Señor. Y a través de las circunstancias, lo que hace el Señor es como algo así como oprimirnos, ¿cómo decirlo? Como apretarnos y sacar a relucir lo que hay aquí adentro. Y muchas veces nos vamos a ver impacientes, estresantes, cantaletosas, peleonas, de muchas otras características que no quisiéramos mencionar, pero que están allí y que solamente a través de las dificultades pueden ser trabajadas por ese precioso alfarero que es nuestro Dios. La verdad es que si no estamos satisfechas con nuestras circunstancias actuales, miren, lo más probable es que no estemos satisfechas con ninguna situación. Yo he podido experimentar en mi propia vida que a veces decimos, ay, si yo tuviera esto, y eso que he anhelado llega, y no me trae la satisfacción que yo pensé que me iba a traer cuando lo tuviera. Y somos así. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón hay cierta falta de contentamiento. Nos falta sentirnos contentas con lo que tenemos. Y la palabra del Señor dice que debemos tener contentamiento. Es más, Pablo, allí en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, verso 11, dice lo siguiente. Ahí lo vemos en la diapositiva. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y él escribe esta carta a la iglesia de Filipos allí cuando estaba preso, cuando estaba allí atado al cepo. Y el cepo era un medio de castigo en la antigüedad, donde eran unos listones de madera que tenían unos huecos allí donde ponían las manos y quedaban allí aprisionadas. Lo mismo los pies. Él no solamente estaba privado de la libertad, él estaba privado también del movimiento y aún así tenía quien le ayudaba a escribir las cartas a las iglesias. Y allí es donde escribe esta carta que es la carta del gozo, Filipenses. Y a lo largo, yo las invito para que ustedes lean también Filipenses, son solamente 4 capítulos. Y allí Pablo expresa constantemente el estar gozosos en el Señor. Y dice frecuentemente en esta carta, gozaos, regocijaos en el Señor. Os digo una vez más, regocijaos, alegraos. Y este hombre nos da testimonio y nos da un ejemplo de contentamiento tan alto que es allí esa medida a la que debemos estar con nuestra mirada puesta. ¿Cómo debe estar mi corazón? Si mi corazón no está contento con lo que tiene ahorita y en lugar de eso estoy mirando lo que tiene mi vecina, mirando lo que tiene la hermana de la iglesia, mirando lo que tiene otra persona, nunca nos vamos a sentir satisfechas. Pero si esto que Dios me ha dado, esta bendición, unos hijos, un trabajo o tal vez tener esa oportunidad y privilegio de educar a nuestros hijos y dedicarnos a ellos, si estamos contentas con esta situación, no vamos a dejar que la amargura gobierne en nuestro corazón. Vamos a estar plenas y felices. Y eso es lo que quiere el Señor, que con lo que tenemos ahora estemos felices y plenas, porque también dice la palabra del Señor que Él no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Es decir, todo el tiempo estamos bajo ese cuidado y esa protección de nuestro Dios. Y es que muchas veces cuando empezamos a anhelar, ¿sí? Quiero tener esto, o si mi vida fuera de otra manera, no estaría pasando yo por estas circunstancias. Lo que estamos haciendo es echándole la culpa, ¿sí? O excusando nuestro comportamiento y nuestro actuar equivocado a estas situaciones.
Entonces, como no tuve tal vez esta oportunidad, o no tuve dinero, o no tuve un mejor marido, por eso me comporto de esta manera. Y eso lo veíamos en otras sesiones anteriores, donde decíamos, tenemos también que asumir la responsabilidad. Y a estas alturas ya debemos también empezar nosotras a decir, voy a cambiar mi actitud frente a mis problemas, ¿sí? Para no, y tomar la responsabilidad y no estar excusando nuestro comportamiento o nuestras actitudes de ira, de enojo, de contestar groseramente, de comportarnos de la manera equivocada, que no va conforme a la palabra de Dios y que además tampoco dan buen testimonio de nosotras. Entonces, debemos de asumir nuestra responsabilidad y enfrentar las circunstancias de la manera en la que Pablo también nos habla, con gozo. Pero muchas de nosotras nos debemos estar preguntando, bueno, y en medio de una situación tan difícil, ¿cómo voy a estar con gozo si esto me duele hasta el alma? Yo no sé si ustedes, pero yo creo que nosotras hemos escuchado esas frases de, no, es que si yo tuviera el esposo que tú tienes, si yo tuviera los hijos que tú tienes, pues mi vida sería magnífica. Si yo tuviera el trabajo que tú tienes y el sueldo que tú ganas, yo haría maravillas. Y eso no es lo que quiere el Señor. Dios te ha bendecido a ti, nos ha bendecido a cada una de nosotras. Y es Él el que determina, Él es el que da, Él es el que sabe hasta dónde nosotros podemos manejar todas las situaciones. No es posible controlar todas las circunstancias. Y habíamos visto también en otras sesiones el corazón de la mujer, ¿no? Somos controladoras. Queremos que todo funcione bien, que todo funcione no solo bien, sino a la manera de nosotras, ¿sí? Queremos ser allí las que estén orquestando todo. Pero no podemos, mis amadas hermanas, saquémonos de la cabeza, del corazón, esto, no podemos controlar las circunstancias, pero sí es posible impedir que esas circunstancias nos controlen a nosotras. Nosotras podemos, permitimos, si eso que vivimos hoy nos va a afectar todo el día, o si por el contrario digo, no, esto no me va a afectar. Esta situación, yo no me voy a dejar llevar de esta situación, no me voy a amargar el día, no me voy a dejar robar la paz, no me voy a menguar en mi fe, voy a poner mis ojos en el Señor. Esa es la actitud que como mujeres sabias e hijas de Dios debemos tomar. No sentirnos allí prisioneras de las circunstancias. Y un ejemplo de esto es el mismo Pedro, cuando el Señor le dice que camine sobre las aguas. Las aguas tipifican esas vicisitudes, esos problemas, esas dificultades que se nos presentan a lo largo de la vida. Y así como Pedro, Jesús nos manda a cada una de nosotras a caminar sobre esas aguas. No nos vamos a hundir, no nos vamos a ahogar. Es más, dice la palabra en el libro del profeta Isaías que aunque pasemos por el fuego, no nos vamos a quemar. Y aunque pasemos por las aguas, estas no nos van a anegar, no nos vamos a ahogar. Podemos controlar esas circunstancias, no en lo que pueda suceder, sino en la actitud con la cual nosotras las vamos a enfrentar. Y quiero contarles un testimonio que en algún momento lo escuchábamos con mi esposo, y fue cuando asistimos a una conferencia del colegio de mi hijo. Y este hombre hablaba de cómo enfrentar las situaciones y las dificultades. Y daba el testimonio de una mujer que había sido violada y fruto de esa violación ella queda embarazada. Ella decide no abortar, al principio lo quiso hacer, pero empezó a amar ese ser que estaba formándose en su vientre y decidió no abortarlo y dio a luz ese hijo y lo crió, lo amó y decidió dedicarse a toda su vida. Ella no se casó, sino que se dedicó a su hijo y a sacarlo adelante. Y este joven que nació, este hombre que nació fruto de esta violación, era él mismo, aquel conferencista que estaba dando esa charla en ese momento. Y él estaba dando el testimonio de su madre, que había pasado por una circunstancia difícil, pero que esa circunstancia, que cualquiera podría decir, es una circunstancia trágica,
es algo que para nosotras las mujeres puede ser algo bien terrible. Ella cambió la actitud y pudo amar a ese bebé que venía y pudo cuidar de ese bebé para formar de él un hombre que pudiera servir a la sociedad, y evidentemente lo hizo así. Qué hermoso es poder mirar las circunstancias, por más difíciles que sean, de una manera diferente. Y esto solo lo podemos hacer siendo guiadas por el Espíritu Santo. Que Él nos ayude a extraer lo más precioso de cualquier circunstancia que vivimos. Así podremos caminar en plenitud todo el tiempo de nuestra vida. Amén. Y es que no solo somos nosotras dadoras de vida, como lo veíamos unas semanas atrás, nosotras también somos edificadoras de vida. Entonces, ¿cómo edificamos también vidas? Dice Proverbios, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia la destruye con sus manos. Y no es literalmente coger las manos, un mazo, y romper las paredes de la casa, sino nosotras edificamos con nuestras palabras, ¿sí? Y hoy en día que solo escuchamos comentarios negativos y quejas por todo lado, nosotras podemos hacer la diferencia, y en especial al interior de nuestro hogar. Entonces podemos edificar nuestras casas dando palabras de vida, palabras positivas, palabras que abracen la verdad del Señor. Ante un comentario negativo hay también comentarios positivos que los contrarrestan. Entonces, cuando estamos pasando por una circunstancia difícil, y en vez de zafar comentarios negativos, actitudes negativas, hacemos lo contrario y empezamos a declarar la verdad, a dar comentarios positivos. Todo va a estar bien, estamos en las manos del Señor, creemos en un Dios todopoderoso y bueno. De esto se va a impregnar nuestra familia y nuestro entorno. Entonces allí estamos siendo edificadoras de vida y siendo ese punto positivo en frente de estas circunstancias. Amén. Vamos con nuestra segunda mentira de esta sesión. Es injusto que yo sufra. ¿Cuántas hemos declarado esta mentira? Yo creo que todas. Pero antes de ver esta mentira, vamos a ver un video también muy interesante. Muchas de nosotras, o muchas personas más bien, han escuchado tal vez una enseñanza donde se les ha dicho, no, tranquilo, mira, vuélvete a Cristo, empieza a asistir a la iglesia porque tus problemas van a desaparecer y tu vida va a ser feliz de ahora en adelante. Y esto es una falsa promesa, porque como lo decías ahorita, en la palabra de Dios dice la palabra
en este mundo tendréis aflicción, pero tranquilos porque yo he vencido al mundo. El Señor nos da esa garantía, ¿sí? Y si tú lees la Biblia, Génesis, Apocalipsis, en ninguna parte vas a encontrar que no vas a tener problemas, que vas a ser feliz. Eso no lo promete el Señor. De hecho, Él dice, toma tu cruz y sígueme, como lo vimos aquí en el video. Pero ¿cuántas de nosotras hemos echado serrucho a esa cruz? ¿Y qué es echarle serrucho a esa cruz? Porque allí lo vimos al muñequito cortándole cada una de las partes para que no le pesara. Muchas veces nosotras en medio de las circunstancias o de nuestros problemas tomamos atajos. ¿Para qué? Para poderle dar solución. Muchas de nosotras creemos en nuestra propia prudencia, nos creemos demasiado sabias y empezamos aquí en nuestra mente a darle solución a nuestros problemas y decimos, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Entonces, si tengo un problema de dinero, pido plata prestada, me endeudo terriblemente, saco una tarjeta de crédito, hago el chance, o en el peor de los casos, voy al gotero, que eso es terrible. Si tengo un problema con mi esposo, muchas mujeres han sido tal vez confiadas y han pedido incluso consejo a la persona menos indicada, a la más necia, a una amiga tal vez que no le puede aconsejar de manera sensata y le da un mal consejo. O así también con los hijos y con todas las áreas de nuestras vidas, buscando atajos, cortando esa cruz. El desatender el precio de la cruz, de seguir a Cristo y tomar la cruz de Él y decir, Señor, te sigo con mi cruz como está, ¿sí? Es peligroso porque cuando tomamos atajos o cuando creemos estas falsas enseñanzas, ¿cierto? Nos volvemos también cristianos perezosos, cristianos livianos, cristianos de que yo oro cuando quiera, o desatendemos y descuidamos la salvación. Cuando nuestras esperanzas se frustran debido a las pruebas y a las tribulaciones que son de verdad inevitables, las pruebas siempre van a venir y nosotros no las podemos parar y no las podemos detener. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quejamos y salimos corriendo buscando la solución más fácil. Nos sentimos frustrados, es un sentimiento que también viene de una manera inevitable. Y no está mal sentirnos frustrados, lo que está mal es salir corriendo a la ayuda más fácil, ¿cierto? Y muchas veces este sufrimiento no entendemos que si el Señor está permitiendo una prueba, una circunstancia, ¿sí? Es para adiestrarnos en la carrera hacia Dios. Dios no quiere que nosotras seamos felices. Dios no quiere que no tengamos problemas. Dios lo que de verdad espera en cada una de nosotras es que seamos santas y que tengamos una vida para Él en santidad. Cualquiera de nosotras diría, Dios no quiere que yo sea feliz. Bueno, sí, Él quiere que tú seas feliz, pero no a tu manera, porque es que la manera de ser felices de nosotras es que tenga un buen esposo, que me quiera, unos hijos obedientes, que tenga buen trabajo, buena posición económica, que se me abran las puertas, poder viajar, y seguimos aumentando la lista, ¿no es cierto? Pero ninguna diría, ni nosotras diríamos sufrir, ay, qué chévere, voy a sufrir, voy a pasar por esta situación difícil, ay, qué alegría. Ninguna de nosotras diría esto, porque es que asociamos el sufrimiento como algo terrible, asociamos la aflicción como lo peor que nos pudo haber pasado, se abrió la tierra y ahí caímos nosotros. Debemos cambiar como nuestra forma de pensar acerca del sufrimiento. Y yo no estoy diciendo que nos gocemos completamente en el sufrimiento, porque el sufrimiento trae consigo lágrimas, indiscutiblemente, dolor, porque por eso se llama sufrimiento, sufrimos, nos dolemos, nos afectamos, ¿sí? Pero no podemos decir, es injusto que suframos.
yo sufrir, pero ¿por qué? Asociamos, como les decía ahorita, el sufrimiento como algo malo. Y lo peor de todo es que asociamos el sufrimiento como un castigo divino. Dios me está castigando. Dios envió esto para que yo aprendiera. Y en una oportunidad una señora llegó a nuestra iglesia a pedir oración. Ella estaba enferma de cáncer y ella me decía, es que Dios me envió esta enfermedad porque yo he sido muy rebelde y yo no he atendido a su llamado. Y esa no es la verdad. Dios no puede dar de lo que no tiene. Y Él no está pensando allá, bueno, a esta que le voy a mandar, mandémosle un cáncer, mandémosle esta aflicción. Ese no es nuestro Dios. Él es bueno, pero Él va a permitir cosas en nuestra vida con un propósito mayor, ¿no es así? Con un propósito sublime que debemos conocer y que el Señor evidentemente en medio de cada situación Él nos lo va a mostrar, ¿no es así? Sí. Y también hay una situación, y es que cuando nosotras estamos enfrentando algo amenazante, algo que nos puede desestabilizar, viene un peligro, viene algo, sabemos que nos está enfrentando ahora, vamos a enfrentar una circunstancia difícil. Entonces decimos, no, vamos corriendo, pidámosle al Señor, Dios mío, ven, solucioname esto ya. Lo que nosotros muy comúnmente llamamos el Dios bombero, ¿no? Entonces, ay, Señor, ven, trae sanidad, o tráeme la provisión, o dame el trabajo, te necesito urgente ya. Y al chasquido de los dedos, como lo decíamos en otra sesión, queremos que el Señor actúe de inmediato, ¿sí? Y como no lo hace, entonces nos sentimos decepcionadas, le seguimos echando la culpa a Dios, y esto es terrible. Y entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Estamos colocando nuestros intereses personales por encima de los propósitos de Dios. Tenemos que entender algo, y es que cada circunstancia difícil que Dios nos permite vivir es con un propósito divino, es para enseñarnos algo, es para, digamos, lo que veíamos ahorita en el video. Él nos dice, tomen mi cruz y síganme, ¿sí? No tomen atajos ni la vayan a recortar, porque esa cruz va a servir de puente en algún momento. Ahora, hoy estoy experimentando una prueba y una situación difícil. Si yo soy capaz de enfrentarla con fe, creyéndole al Señor, va a pasar algo precioso, y es que mi fe va a aumentar. Ese es uno de los propósitos de los sufrimientos o de las circunstancias difíciles. Entonces, mi fe va a aumentar, y eso quiere decir que voy a subir de nivel. Y cuando paso de nivel y vuelvo a enfrentar otra circunstancia difícil, mi fe está tan fortalecida que yo voy a poder enfrentar esta nueva situación, ¿sí? Ahora, no quiero decir que siempre la fe vaya a estar así fuerte, porque también tiende a tener sus desniveles, ¿sí? Nosotros lo hemos experimentado, y por eso muchas veces incluso en el grupo oramos, Señor, que no les falte la fe. Muchas veces hemos orado y decimos, levantamos los brazos por tales hermanas, porque sabemos que en medio de la circunstancia la fe puede flaquear, ¿cierto? Pero tenemos que ser mujeres firmes y mujeres de fe. Ahora, muchos podrían decir, no, entonces no tengo la fe suficiente para enfrentar esta situación tan difícil por la que estoy pasando. La palabra de Dios nos dice, ¿no tienes fe? Pídemela. Y conociendo a Dios como lo he podido conocer, y lo que dice en su palabra es que Él la da en sobreabundancia, de una manera exagerada, o sea, harta. Y así podemos enfrentar cada circunstancia que se nos atraviesa en el camino, porque son necesarias. Amén. Al mirar esto al hablar acerca de la injusticia del sufrimiento, no dejo de pensar en este ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesús, porque realmente fue injusto que Él sufriera. Cualquiera de nosotras podría decir, bueno, que nos venga algo como consecuencia de nuestro mal obrar. Uno podría decir, sí. ¿Por qué? Porque absolutamente todos los seres humanos somos pecadores. Pero Jesús no cometió pecado, y fue injusto el sufrimiento de Él. Y aún así, Él tuvo su mirada puesta en el objetivo de este sufrimiento.
Él sabía para qué había venido y debía cumplir con ese propósito. Pero antes de poder de enfrentar este sufrimiento tan terrible, Él va allá al Getsemaní, ¿no? Con sus discípulos y les pide que le ayudaran a orar porque lo que se venía no era fácil. Jesús sabía que iba a enfrentar un tiempo fuerte, de gran aflicción, de gran sufrimiento, y les estaba pidiendo oración a sus discípulos. Pero Él ora al Padre diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿A qué se refería con esta copa? Al cáliz, a la copa del aturdimiento, del sufrimiento. Jesús mismo le estaba diciendo al Padre: no quiero sufrir. O sea, no quiero pasar por esto. Y era tanta la agonía y era tanta, digamos, lo que él estaba pasando, esa aflicción, ese dolor, esa angustia por lo que iba a venir, que dice la palabra que su sudor eran gotas de sangre. El Señor tenía miedo de enfrentar ese sufrimiento y es que no es que sea malo el que en algún momento enfrentemos ese temor. Somos seres humanos, como veíamos hace 8 días, tenemos emociones, Dios nos creó con emociones, sentimos miedo, sentimos angustia, no queremos sufrir. Pero miren lo precioso del Padre. El Padre no le dice: bueno, amado hijo, entonces más bien no, mejor que no te sacrifiquen, mejor que no. No, el Padre no evitó ese sufrimiento y era su Padre, como lo es de nosotras. Pero Él es el unigénito Hijo de Dios, dice la palabra. Y como padres somos sobreprotectores. Y uno dice: yo no quiero que mi chinito sufra, yo no quiero que mi chinita pase por nada malo, yo no quiero, y uno quiere evitar el sufrimiento de sus hijos. Y yo creo que también así es el corazón de nuestro Padre Celestial. Él quería evitarle el sufrimiento a su Hijo, a Jesús nuestro Señor, pero era más alto el propósito que su deseo como padre de evitarle ese sufrimiento. Había un propósito para el sufrimiento de Jesús como lo hay para el sufrimiento que tú vives hoy y que podemos vivir nosotras, para el que vamos a enfrentar más adelante posiblemente. Hay un propósito. ¿Y saben lo que pasó allí en el Getsemaní? Que el Padre envió un ángel, dice la Escritura, para fortalecer a Jesús en medio de ese tiempo. Dios no nos evita el sufrimiento. Dios no nos dice: bueno, está bien, no sufras, sino que Él envía todo lo que necesitamos, su Espíritu Santo, para fortalecernos en medio de allí. Cuando Él sabe que vamos a llorar, Él sabe que más adelante vamos a pasar por una pérdida, por un dolor. Recuerdo hace ya 2 años y medio que partió mi padre a la presencia del Señor y lo teníamos hospitalizado. Y yo le dije un día, un 31 de octubre, recuerdo tanto, que le oré al Señor. Y le dije: yo quiero, Señor, que tú me hables y me digas qué va a pasar con mi papá. Háblame, porque dice la palabra que el Señor no hace nada sin que antes se lo revele a sus hijos, se lo revele a los profetas, que Él no hace nada sin antes revelarlo. Y yo le decía: Señor, muéstrame, revélame y háblame. Y empiezo a leer la Escritura y allí en el libro de Cantares el Señor me empieza a hablar. Hay pasajes que uno como predicador conoce muy bien. Entonces yo le decía al Señor: Señor, yo no quiero esos pasajes porque yo quiero que tú me hables y esa palabra sea contundente para mi corazón. Y el Señor empieza a hablarme en pasajes que no tenía en mente a través de la palabra y me empieza a decir: es mejor la casa del luto que la del banquete. Y así hablarme de lo que iba a pasar, de que mi papá iba a partir a la eternidad. Y el Señor me dio paz al corazón y gozo y me decía: te voy a permitir pasar este tiempo con Él, tú y Él solos. Y así lo hizo el Señor y me gocé y me alegré. Y eso que para muchos era pérdida, para mí fue ganancia, porque para mí fue la victoria del Señor. Fue un propósito grande y glorioso que me llevó a enfrentar el duelo con la perspectiva correcta del propósito de Dios para mi vida en esa situación. No es injusto que suframos,
Simplemente la vida es así, la vida es injusta, estamos en un mundo caído y cualquier cosa puede suceder, ¿no es cierto? Amén. Entonces, para que entendamos un poquito el resumen, el sufrimiento es necesario y no lo podemos evitar. Nos va a venir. Es necesario. ¿Por qué? Porque a través del sufrimiento cada una de nosotras va a ser santificada. Y me encantaba lo que nombrabas ahorita del Getsemaní, porque aquí está un tip demasiado importante y es la oración. Si Jesús nos dio ese ejemplo de orar para ser fortalecido, nosotras necesitamos orar en cada circunstancia. Me encanta el grupo de mujeres sabias porque allí todas nos unimos en oración. Muchas se han animado a colocar las peticiones y hemos orado juntas, no solo por la petición específica, sino también por fortaleza. Y estoy segura que el Señor ha traído paz, fortaleza y gozo en medio de las circunstancias. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Debemos enfrentar nuestro sufrimiento con fe y en oración. La verdad es que el gozo verdadero no es la ausencia del sufrimiento, sino la presencia santificadora del Señor que nos sostiene en medio del dolor. ¿Vamos a pasar dolor? Sí, pero el Señor nos sostiene. Y vean esto, a Dios le interesa mucho más nuestra santidad que nuestra felicidad inmediata y pasajera. La felicidad que nosotras podemos experimentar como consecuencia, no sé, de un matrimonio, de un buen trabajo, de un buen sueldo, esa felicidad es pasajera, es un ratico nomás. Pero cuando nosotras aceptamos el sufrimiento, entendiendo que esto nos va a santificar, como consecuencia vamos a tener el gozo de Dios. Y este gozo del Señor es eterno, es para siempre. ¿Qué quiere decir esto? No es que yo me la pase muerta de la risa todo el tiempo, sino que cuando venga una situación difícil, por más de que mi corazón se llene de dolor, voy a tener una especie de contentamiento que tal vez no lo pueda explicar con la boca, con mis palabras, pero este contentamiento es esperanza y es confianza en el Señor. Él sabe que sin santidad jamás gozaremos de una felicidad genuina y verdadera. Por eso Él quiere que nosotras aceptemos el sufrimiento, ¿sí?, como la voluntad perfecta de Dios, y Él, en consecuencia, nos va a dar ese gozo que vamos a experimentar de una manera verdadera. Es imposible que logremos ser como Jesús, es imposible que logremos ser como Jesús si no queremos sufrir. Y la meta de cada una de nosotras es imitar a Jesús. Hay un fruto redentor en nuestra vida que es imposible lograr sin Él. Entonces necesitamos sufrir para experimentar el gozo del Señor. El sufrimiento puede convertirse en esa puerta hacia una mayor intimidad con Dios. Y esto creo que todas lo hemos podido experimentar, porque cuando tenemos una situación feliz, contenta, cuando nos sentimos complacidas, bueno, allí estamos tranquilitas y muchas veces hemos querido compartir del Señor, pero cuando hay como una plenitud en la persona, como una comodidad, ay no, mira, sabes que ahorita no me hables del Señor, sí, muy bonito, no, yo creo, pero pues déjame así tranquilita. Pero ¿qué hay de cuando estamos en una situación terrible? Salimos corriendo, por favor, ayúdame a orar, necesito a Dios. Y por eso esto dice que el sufrimiento nos lleva de una manera directa a entrar en intimidad con el Señor. Así sea para decirle, Señor, te necesito. Pero pues es la manera en la que nos conectamos con el Señor. Primera de Pedro 5:10 dice, en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna. Entiéndanlo bien, el Señor nos está llamando a que participemos de una gloria no momentánea, eterna, para siempre, por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá
los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido, o sea, no van a ser inamovibles. Entonces el Señor nos está aquí hablando en la palabra y vuelve y nos muestra, vamos a sufrir, pero es un tiempo así de pequeñito en comparación a ese gozo eterno que Él nos está prometiendo. Gloria a Dios. Y yo creo que más de una estará asustada, o sea, que vamos a sufrir mucho. No, simplemente yo creo que esto es un aterrizar a la realidad, ¿no? Porque por lo menos a mí me mostraron la vida cristiana como cero sufrimientos. Tú le entregas tu vida a Dios y tu vida va a ser de lo más feliz, ya no vas a sufrir, ya no vas a pasar por nada malo. Y cuando yo empecé a enfrentar las pruebas, yo dije, oh, ¿qué hice de malo? Dios me está castigando. Entonces, no estamos profetizándoles sufrimiento, sino simplemente estamos diciendo, mientras estemos sobre esta tierra, mientras vivamos aquí, estaremos expuestas a pasar por cualquier tipo de situación. Unas buenas, otras no tan buenas, pero lo mejor de todo es que esa dificultad tiene un propósito. Amén. Lo otro es, la otra mentira, me pasé acá. Permítame un segundito. La otra mentira, la tercera de esta sesión, es la siguiente. Mis circunstancias nunca cambiarán, así será para siempre. Muchas hemos pensado que en ese hueco en el que a veces nos hemos encontrado de la aflicción, nunca vamos a salir de allí, ¿cierto? O sea, acá me quedé y esto es terrible y lloramos. Y el propósito de esta mentira es llevarnos a la desesperación, o sea, es llevarnos a un punto en el que ya no queramos vivir más, porque sentimos que todo se cerró, sentimos que el mundo es como esa arena movediza donde nos vamos a hundir y nadie nos podrá salvar. Nuestras circunstancias, mis amadas hermanas, debemos entender, son pasajeras. Y son tan pasajeras, son efímeras, ocurren en un lapso de tiempo muy cortico, aunque nosotras lo vemos muy largo. Las cosas buenas pasan rápido, ¿no es así? Ay, ¿por qué se terminó esto si estaba tan bueno? Pero las cosas difíciles y el sufrimiento pensamos que duran un montón, y si echamos un vistazo a alguna dificultad que hayamos tenido en nuestra vida y pensamos en ese tiempo cronológico, cuánto duró, nos vamos a dar cuenta que duró muchísimo menos de como lo sentimos, muchísimo menos realmente. Y la verdad es que en comparación con la eternidad, esas aflicciones y las dificultades que se nos puedan presentar en nuestra vida son muy cortas, son segundos, son un parpadeo nomás de nuestros ojos en comparación con esa eternidad en la cual Dios quiere que pongamos nuestra mente y nuestro corazón. Debemos poseer una perspectiva del tiempo y la eternidad que nos permita ser fieles en medio del fuego. Ese fuego son esas dificultades, ¿sí? Pero cuando nosotros tenemos nuestra mirada puesta en lo eterno, que es así como debemos pensar como mujeres sabias, esto que vivimos hoy, vamos a decir, pronto pasará. Esto va a pasar, no importa, esto va a pasar. Y es como dice el Salmo 30, verso 5, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Eso lo dice la palabra, y hay muchos pasajes más donde se nos muestra esto, ¿no? Un ratico vamos a llorar, pero después vendrá el gozo. Y es lo que el Señor le decía a los discípulos cuando les estaba anunciando que iba a morir, que iba a ser sacrificado. Él les decía, lloraréis un poco y el mundo se alegrará, pero después el corazón de ustedes va a ser lleno de alegría, porque Dios iba a cambiar esa tristeza en gozo. Y es lo que hace el Señor en todas las circunstancias que vivimos. En todo lo que vivimos, Él cambia, Él transforma ese lloro en gozo.
Ese lamento, como dice la palabra, Dios siempre lo va a cambiar en baile, en gozo, en alegría. Así que nuestras circunstancias no van a ser eternas. Y aquí yo quiero explicarles algo que en algún momento el Señor me enseñaba, y es precisamente poner nuestra mirada en lo eterno. ¿Qué es la eternidad? Pensemos por un segundo lo que es la eternidad. No es un lapso de tiempo, sino es el tiempo en su máxima expresión, ¿no? Por siempre y para siempre. Ahora, nuestras vidas, con relación a la eternidad, es tan solo un puntico diminuto allí. Nuestras vidas, hoy precisamente la abuela de mi esposo cumple 94 años de vida y hablábamos con ella felicitándola y ella decía, no me duele ni una muela, yo estoy perfecta. Y no dice, Señor. Y ella que ha vivido tantos años, aún así su vida es un punto diminuto, casi imperceptible con relación a la eternidad. Ahora miremos ese sufrimiento en esa semana, en ese mes, en ese año o en esos años de vida. Ese sufrimiento en nuestra vida y con relación a la eternidad es como nada. Y así lo debemos ver. Esto pasará. Esto también va a pasar. Y así ese sufrimiento, mis amadas hermanas, he podido escuchar testimonios de mujeres que han sufrido experiencias terribles, y conozco el caso de una amiga de nosotros, una amiga de la familia. Ellos conjuntamente con su hermanito nacieron bien, pero a los 7 años de edad de ambos se manifestó una enfermedad degenerativa. Hoy en día ella tiene 40 años y ha estado la mayor parte, 33 años de su vida enferma. Pero ella ha sabido enfrentar su situación en medio con gozo, alegría y con su mirada puesta en Dios. Ella no se queja, miren, ella no puede caminar bien, no puede hablar bien, su motricidad es nula, no puede moverse con facilidad y aún así manifiesta gozo. Y yo recuerdo un día cuando mi esposo estábamos pasando por un tiempo difícil y mi esposo no tenía trabajo, estábamos orando por un trabajo y estábamos allí escuchando una emisora cristiana cuando de repente alguien llamó a pedir oración. Y cuando escuchamos la voz sabíamos que era esa amiga de nosotros, aquella amiga que había vivido la mayor parte de su vida enferma, o ha vivido porque todavía sigue viviendo. Y ella estaba llamando a pedir oración y le pusimos cuidado pensando que ella iba a pedir oración por su salud, ¿sí? Por su vida. Cuando ella dice, es que quiero pedir oración por Eduardo Ramírez, para que el Señor le dé un trabajo, para que el Señor lo bendiga. Y eso marcó nuestro corazón de saber que ella no tenía su mirada puesta en lo que le estaba pasando, pidiendo oración para que Dios la sanara, sino que había aceptado su situación como la voluntad de Dios para su vida, no para castigarla ni para que viviera amargada, sino porque Dios tenía un propósito con ella y podía mirar las necesidades de los demás para clamarle a Dios por esas necesidades. Miren, así sea como esta mujer que ha vivido la mayor parte de su vida con esa enfermedad, aún así podemos decir que esas circunstancias no son eternas. ¿Por qué? Porque estoy segura que en la eternidad, cuando Dios la llama a su presencia, ella va a gozar de libertad, va a correr allá en esa presencia del Señor y se va a gozar delante de Dios con esa salud divina que Dios le permitirá disfrutar allá en lo eterno. Amén. Esa debe ser nuestra perspectiva. Y es que así también podemos entender con este ejemplo que no se trata de nosotras, totalmente, que no depende de nosotras, que absolutamente todo depende de Dios. Esta semana llovió muy duro, bueno, estos días ha llovido tremendamente y en uno de esos aguaceros tan terribles iba en el carro con mi hija y me dice, mami, ¿en qué momento va a terminar de llover? Porque llovía terrible. Entonces venía a mi mente precisamente este pasaje. Y así como, porque muchas veces asociamos
las tormentas, ¿sí? Con las tormentas emocionales. Y así como en algún momento le dije a ella, en algún momento va a terminar de llover, ¿cierto? Así empate con la lluvia, con la noche, mañana saldrá el sol porque ya las nubes están desocupadas y resplandecerá. Y no es un cuento, mis hermanas. Verdaderamente así también es en nuestras vidas. Para todo hay tiempo, lo dice Eclesiastés, hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír. Y hay tiempo para que pase esta situación. Muchas veces decimos, llevo años como esta hermana sufriendo. Y pueda que sea no una enfermedad, sino sufriendo en un matrimonio, con un hijo, etc. Y tenemos muchos sufrimientos, pero en algún momento esto cesará y no será eterno, aunque nos parezca, pero no será eterno. Gloria a Dios. Sin importar cuán poderosas parezcan las fuerzas de las tinieblas, en el presente el capítulo final ya se escribió. ¿Cuál es? Dios vence. Amén. Y es que la victoria que obtuvo nuestro Señor Jesucristo en la cruz no la disfruta solamente Él, es la herencia para nosotros. Y una herencia es dividida en todos los miembros de la familia a la cual pertenece, ¿cierto? Pero la herencia de nosotras y de nosotros en general, los hijos de Dios, esa herencia es totalmente para cada uno de nosotros. Toda la herencia en Cristo Jesús es para mí, toda la herencia de Cristo Jesús es para todos los hijos de Dios, de una manera completa, y eso lo debemos disfrutar, pero sobre todo creer y atesorar en nuestro corazón. Quise dejarles aquí esos 3 pasajes de la Escritura porque nos muestran mucho acerca de cómo enfrentar el sufrimiento, cuál es nuestra perspectiva. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 16, dice lo siguiente: por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El diablo siempre nos va a hacer creer, él quiere que nosotros creamos que el dolor y el sufrimiento es algo terrible y no nos debería pasar. De hecho, Pedro le dice al Señor Jesús que tal cosa no te acontezca. Y entonces el Señor, ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira, las cosas de arriba, sino en las terrenales. Entonces, nuestra mirada debe estar puesta en el cielo y entender que lo que vivimos difícil aquí simplemente es una leve tribulación momentánea. Romanos capítulo 8, verso 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No se compara, esto que vivimos ahorita no se compara con aquello que vamos a vivir, no un año, no un par de años, sino eternamente con nuestro Dios. Entonces, vale la pena esperar, ¿no es cierto? Vale la pena descansar en el Señor. E Isaías 35:1 y el verso 10 dice: se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Amén. Yo tengo una teoría, porque digamos que no sabemos cuánto puede durar el sufrimiento, pero en mi vida personal he podido experimentar que el tiempo del sufrimiento también depende de mí. ¿Y cómo así que depende de cada una de nosotras? Pues porque el Señor nos dice también en su palabra: todo aquel que esté cargado y cansado, venga a mí, que yo lo haré descansar. Y es cuando decimos, debemos de venir delante de la presencia del Señor y entregar nuestras cargas. Echemos nuestras cargas delante de Él. Pero como lo decía ahorita mi pastora, muchas veces nosotros las mujeres somos
totalmente controladoras. Y muchas de nuestras oraciones, incluso equivocadamente, le hemos dicho al Señor cómo debe hacer las cosas, porque queremos tener el control de cómo el Señor va a obrar y a operar. Y entre más nos resistamos a aceptar la voluntad de Dios, más nos vamos a demorar. Pero cuando yo vengo y le entrego verdaderamente mi carga al Señor y le digo, aquí está mi carga, Señor, tómala, acepto tu voluntad y me llevo tu yugo que es más ligero, más liviano, ¿sí? Y te dejo mi carga, ahí es cuando el Señor puede empezar a trabajar. Pero muchas veces venimos, le decimos de boca, pero cuando terminamos nuestra oración, volvemos y tomamos nuestra carga y nos vamos con ella. Y no dejamos al Señor obrar. Es importante y es necesario que cuando estemos con nuestras cargas, las dejemos al Señor. Muchas veces le hemos dicho, y sé que nos han escuchado, entrégale la carga a Dios, confía en Él. El Señor va a orar, ¿sí? Y decimos, no, pero pues nada que obra el Señor, pasan días, meses y no ha pasado nada. Es porque probablemente, ¿sí? No estoy diciendo que sea el 100%, pero en algunas ocasiones es porque no hemos sido capaces de dejarle verdaderamente la carga al Señor. Todavía hay duda y angustia en nuestro corazón y no creemos en el poder que Él puede tener para hacer de nuestro sufrimiento ya una solución. Entonces sí es importante que aprendamos a confiar, a descansar en el Señor y a entregarle esa carga. Dios no necesita ayudas, no. ¿Verdad? A veces queremos ayudarle a Dios como si no tuviera el poder suficiente para Él obrar en nuestras vidas, porque queremos verlo ya. Y si le pasó a María, la mamá de Jesús, que cuando el Señor iba a convertir esa agua en vino, en ese matrimonio, le dice a los discípulos, hagan todo lo que Él les diga, hagan. Y el Señor le tiene que decir, Jesús le dice, ya mujer, yo tengo mi hora. Lo mismo nos dice a nosotras, ya un momentico, yo sé cuándo orar. Y el tiempo de Dios es perfecto, el tiempo de Dios es perfecto para obrar en nosotras como Él quiere, pero sobre todo, mis amadas, a la manera de Él y no a la nuestra. ¿Amén? Vamos con la mentira número 4. Mentira número 4 de esta sesión. Ya no aguanto más. ¿Cuántas hemos dicho ya no aguanto más? Yo aquí estoy levantando mi mano porque yo sí lo he dicho y no una vez, varias veces, ¿cierto? Totalmente. Y siendo cristiana muchas veces he leído, he repetido y me lo sé de memoria, bástate mi gracia. Acá lo coloqué con un signo de pregunta porque ya no aguanto más. Bástate mi gracia, verdaderamente me basta la gracia del Señor cuando ya no puedo soportar una noche más, mi hijo enfermo, no hemos podido dormir y lleva muchas noches así y uno dice, ya no aguanto más, necesito por lo menos descansar una horita, ya no aguanto más, ya no puedo más seguir con este matrimonio, mi situación con mi esposo es terrible, esto está que se sale ya de la borda, ya no aguanto más. Ya no puedo aguantar más los agravios por parte de mi suegra, ya no puedo seguir más con 3 adolescentes, una madre con demencia en la casa y así podría seguir enunciando un sinnúmero, ya no aguanto más. Y creo que en este momento en tu cabeza puede estar pasando tu ya no aguanto más, ya no puedo más. Pero lo cierto es que si esta carga que tú tienes, el Señor te la dio, Él también te dará su gracia para que puedas seguir adelante con eso. Pero también somos tan expertas en aceptar, en adoptar, en echarnos cargas encima que el Señor no nos ha dado. Somos mujeres que no sabemos decir no, ¿cierto? Muchas de nosotras, y qué tan importante es poder aprender a decir no, ¿sí? Porque es que si no aprendemos a decir no, nos vamos a llenar cada día más de cargas que no nos corresponden y además que el Señor no nos ha dado. En sesiones anteriores hablábamos de las prioridades.
Y al día de hoy, si se han dado cuenta, cada una de las mentiras se entreteje con otras. Las dividimos, sí, están divididas por diferentes áreas de nuestras vidas, pero al final todas estas se entretejen y todas se unen. Y si nosotras no aprendemos a darle orden a nuestra vida, a organizar las prioridades de la manera adecuada, nos vamos a llenar de cargas y al final vamos a decir, ya no aguanto más. Acordémonos que nuestra prioridad número 1 es Dios. Él debe ser el lugar número 1 en nuestras vidas. Cuando hacemos este ejercicio de colocar a Dios en el primer lugar, lo demás ya va a pasar a otro segundo. Y cuando esto pasa ya a otro nivel, entonces cada una de nosotras podemos decir, bueno, esto es lo que debo hacer de la manera adecuada, ¿sí? Primer lugar, el Señor. Segundo lugar, nuestro hogar, nuestro esposo, nuestros hijos. Y de ahí ya empezamos a aceptar otras cargas. Cuando el Señor interviene en nuestras cargas, cuando nosotras cada situación se la presentamos al Señor, Señor, está pasando esto, ¿debo aceptarlo o no? Entonces, y el Señor nos da la vía libre para tomar esa carga. También con Él viene la gracia, el favor de Dios, la fortaleza para poder soportar y salir adelante. Quiero que se fijen, en la parte de abajo de esta diapositiva hay una línea roja con un punto negro. Ahorita nuestra pastora nos estaba explicando el tema de la eternidad. Esta línea roja, ¿cierto?, representa la eternidad. El punto está un poco grande porque quise que lo vieran, pero realmente es un punto. Hagan de cuenta como si cogiéramos un micropunta, ¿sí?, y le hiciéramos allí un puntico. Y así son nuestros sufrimientos, pero también nuestra vida conforme a la eternidad. El Señor nos ha prometido una eternidad al lado de Él, una eternidad llena de gozo, de esperanza, de vida eterna al lado de Él. Eso es lo que nos debe importar. El problema, la situación, la enfermedad, la escasez, la dificultad que hoy puedas estar sintiendo es ese punto. Es diminuto, es pequeñito. Ahora, no quiero que sientas que le estamos restando importancia. De hecho, para Dios es muy importante la circunstancia por la que estás pasando, porque Él quiere glorificarse en tu vida a través de esa circunstancia. Él quiere que tú seas santificada a través de esa circunstancia. Él quiere revelarte a ti a través de esa circunstancia el poder y el amor que tiene para contigo. Entonces debemos entender que para cada carga que nosotras estamos llevando en este momento, la gracia de Dios es suficiente. Amén. Yo quiero explicarles algo que el Señor me enseñaba de esa mano de gracia que nos sostiene siempre. La palabra del Señor nos dice que nosotras estamos en el hueco de su mano. Y la mano del Señor no es como esta mano de nosotras tan pequeña, tan débil, sino que la misma palabra dice que la tierra es el estrado de los pies de Dios, ¿no es cierto? Entonces, la mano del Señor no es cualquier mano, pero aún así vamos a hacer esta enseñanza objetiva para poder comprender cómo el Señor nos protege y cómo el Señor nos guarda. Nosotras somos como esta muñequita, ¿no es cierto? Y la mano del Señor está allí. Dice la palabra que estamos cada una de nosotras, cada uno de sus hijos, estamos allí en el hueco de su mano. Y estamos allí todo el tiempo. Y dice la palabra en el Evangelio de Juan, que nadie nos podrá arrebatar de sus manos. Y Él tampoco es tan descuidado como para hacernos caer, como, ups, se me cayó uno de mis hijos. Uno de mis hijos se cayó y mire lo que le pasó. No, siempre vamos a estar allí en el hueco de su mano, todo el tiempo. Nada ni nadie, dice la palabra en la carta a los Romanos,
que nada ni nadie nos va a separar de su amor, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni tribulación, ni peces, nada nos podrá separar del amor del Señor, y estamos en sus preciosas manos. Y el Señor nos lleva, y dice la palabra que así pasemos por el fuego, y viene la mano del Señor, que sabe Él en su soberanía, en su providencia, que vamos a pasar por este fuego, porque Él todo lo sabe. Él trasciende en el tiempo, Él sabe lo que vamos a vivir, Él conoce nuestra vida, Él sabe cuándo nacemos, cuándo Él nos dio vida, ¿sí? En el vientre de nuestra madre, y cuándo va a quitar ese hálito de vida para que nos encontremos con Él en ese hogar celestial que nos espera. Y Él sabe todo lo que vamos a vivir, y aunque pasemos por ese fuego, Él nos va a guardar, y ese fuego, dice la palabra, no nos va a quemar. Pero también dice la palabra que aunque pasemos por las aguas, estas no nos van a negar, no nos van a ahogar, porque siempre Él nos va a soltar, nos va a guardar allí, nunca nos va a soltar. Y dice la palabra habla de valles, el valle de lágrimas, el valle de sombra de muerte, ¿cierto? Donde muy seguramente podremos llorar, pero aún así el Señor nos va a sacar en victoria, nos va a llevar, y allí estaremos guardadas en el hueco de su mano, y ni las lágrimas, ni las dificultades, ni las pruebas, nada de esto, mis hermanas, nos harán salir del propósito divino que Él tiene para con cada una de nosotras. Por eso el Señor le dice a Pablo, allí en la segunda carta a los Corintios, le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, me reía ahorita cuando mi hermana empezaba a hablar, porque ese ya no aguanto más, yo lo he escuchado, es más, yo lo he dicho. Y uno comete el error a veces de decir: me voy a ir lejos donde nadie me encuentre, y eso es primero imposible, nunca lo vamos a hacer, ¿no es así? Pero realmente ese es uno de los sinónimos del ya no aguanto más. Pero la verdad es que con la gracia del Señor siempre vamos a permanecer, no en nuestras fuerzas, porque somos tan débiles que no podemos permanecer basándonos en nuestra propia fuerza, en nuestra propia capacidad, sino entendiendo que ahí en el huequito de su mano estamos nosotras, ahí voy yo, y que Él nos va a guardar, y que nada, así algo de pronto, aunque no creo que no es así, quisiera tropezar la mano de Dios, no vamos a salir volando. Allí guardaditas estamos, y nos tiene Él ahí porque somos de un valor grande para Él. Amén. Amén. Aleluya. Sigamos acá. La verdad es que su gracia es suficiente. De verdad, lo único que necesitamos es a Dios. Y cuando nos acercamos a Dios, Él nos da su gracia, es decir, su favor, su fortaleza. Y eso es lo único que cada una de nosotras necesitamos, sea cual sea nuestras circunstancias, nuestra situación en este momento, aquello terrible que duele, no solo en algo físico, sino aquí el alma. La gracia de Dios es suficiente para cada una de nosotras. Dios nunca, jamás te va a poner una carga para la cual Él se niegue o no te vaya a dar la gracia para que tú la puedas sobrellevar. Dice 2 Corintios 12:9, cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Cada vez el Señor te está diciendo en cada circunstancia: bástate mi gracia. Muchas veces también estas circunstancias nos hacen débiles, ¿sí? Pero hoy nos debemos gozar en esto que nos pone débil, que nos hace sufrir, porque debemos entender y abrazar esta verdad. La gracia de Dios es suficiente, y es lo que cada una hoy necesita
para salir adelante con lo que esté enfrentando. Amén. Amén. Y vamos ahora con nuestra última mentira. Y me gozo mucho de poder terminar así, porque este es el broche de oro de este estudio. Y la mentira es esta: lo que importa soy yo. ¿Lo que más importa soy yo? Pues tendríamos que preguntarnos realmente si en todo lo que vivimos manifestamos un egocentrismo bien alto, porque de pronto no lo decimos, no lo expresamos con nuestras palabras, pero sí con nuestros hechos. Y recordemos que los hechos gritan más que las palabras. Y cuando exigimos y cuando demandamos de alguien algo, lo que estamos diciendo es: tú no importas, la que importa soy yo. En este matrimonio, lo más importante, la persona más importante soy yo. En este hogar, la persona más importante soy yo, aún en el trabajo y en todas las relaciones que podamos tener aquí en la tierra. Pero miren esto terrible, aún demandamos eso también de Dios. De Dios: Señor, no me respondes. Señor, ¿por qué te tardas? Señor, ¿por qué bendices más a esta otra persona que a mí? ¿Por qué le hablas a esta otra persona y a mí no? Señor, ¿no me amas? Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿no me escuchas? Y demandamos de Dios atención. Y esto lo vemos muy frecuentemente en las redes sociales, ¿no? Sí. En los estados de WhatsApp. O sea, yo miro en Facebook y, bueno, las redes sociales donde estamos publicando todas las mujeres sabias en general, analizo lo que la gente publica y la gente demanda atención. Publican una foto y están mirando allí: ya tengo 10 likes, uy, ya tengo 50 likes, a la gente le gusta esta foto, voy a publicar más fotos como esta. Y ese es el pensamiento. ¿Cuántas personas me están dando solicitud de amistad? ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuántos dan like a lo que yo publico? ¿Qué quiere decir esto? Que soy egocéntrica, que lo que más importa soy yo en mi vida, y todo lo que yo decido y todo lo que planeo gira en torno a mí, como lo dice esta imagen, ¿no? Mí, todo es acerca de mí, yo, todo el tiempo. Y no es así, mis amadas hermanas. Por eso me gusta cerrar con esta mentira, este estudio, porque no se trata de nosotras, se trata de Él. Amén. Dice la palabra del Señor que Él nos creó para su deleite, para su gloria, para su honra. Entonces no se trata de nosotros. Dice la palabra que el que no tome su cruz y se niegue a sí mismo no puede ser discípulo del Señor. Y es que vinimos a esta tierra para ser los instrumentos de sus manos, para darle gloria a Él. Jesucristo no vino a vivir su vida, porque Él no dijo: nuestra vida es corta, yo solamente voy a vivir 33 años, entonces me toca aprovecharla y voy a vivir mi vida como quiero, porque tengo que aprovechar estos 33 años. Esa no fue la enseñanza de Jesús. Lo que Él sí dijo es: pongo mi vida y tengo el poder de volverla a tomar. Él dio su vida para salvación de todos nosotros, de todos aquellos que íbamos a creer en Él. Y esto es glorioso porque el Señor nos ha salvado. No importa lo que piensen de nosotros. No se trata de qué nos hará feliz, qué voy a ganar con esto que estoy haciendo. Muchas personas se preguntarán: bueno, ¿y qué sacan con esto que hacen? Miren, el único propósito de invertir el tiempo, oración, todo esto que hacemos, ¿saben cuál es? Poder dar a conocer el Evangelio de nuestro Señor y que muchas mujeres puedan ver la gloria del Señor en sus vidas, que hay un Dios grande que está transformando nuestras vidas y que también está transformando las de ustedes. Ese es el propósito, que así como Dios se reveló a nosotras, queremos que otras lo conozcan. ¿No es así? No se trata de qué vamos a ganar con esto y qué vamos a hacer. No, el que gana es el Señor. Ganamos almas para el reino de los cielos. Y no se trata de una recompensa, se trata de poder ver vidas transformadas en las manos del Señor. Amén. Amén. Y es que a mí
sí me llenaría el gozo de satisfacción, poder saber. Así no escuché los testimonios, aunque de verdad que ha sido muy bonito, porque hemos escuchado testimonios de muchas mujeres que han participado de manera tal vez privada o tal vez también en el grupo, que han testificado lo que el Señor ha revelado. Y de verdad que para mí sí sería de satisfacción saber que cada una de nosotras logramos entender que debemos darle ese primer lugar y entronar a Dios en nuestras vidas. Porque de eso se trata no solo esta enseñanza, el Evangelio mismo y la salvación. Que Dios es Dios y que lo único que verdaderamente importa es Él. Nosotras fuimos creadas para adorarlo, para seguirlo, para rendir nuestras vidas a Él. Y eso es lo que queremos ganar, unas vidas rendidas a los pies del Señor, porque Él es digno de ser alabado, de ser adorado. Él es digno de que nosotras nos postremos. Él es digno, Él es el único digno que tiene derecho a tener ese primer lugar en la vida de ustedes y en la vida nuestra. Amén. Oh, Dios. Y terminamos con esta última diapositiva. Permítanme acá. Santo. Oh. Dios no existe por nosotros. Nosotros existimos por Él. Esa es la verdad. No, Dios no vino por causa de nosotros, no es así, sino que nosotros estamos aquí por causa de Él. ¿Por qué nos trajo a esta tierra? Con un propósito. El propósito de glorificar su nombre, y eso es lo que deseamos hacer hasta el último día de nuestras vidas. Pablo decía algo muy bonito también en la carta a los Filipenses. Allí en el capítulo 1, verso 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía él. Y él tenía una posición social alta, tenía un conocimiento amplio de las Escrituras. Él no era cualquier persona, pero aún así manifestó en su palabra lo que había en su corazón, en la palabra lo que había en su corazón, y era el hecho de dejo todo esto, lo tengo por basura, y en los manuscritos originales dice, tengo esto por estiércol, con el propósito de conocer a Cristo. Él dejó todo por el único objetivo de conocer a Dios, de servirle al Señor, y ese debe ser el deseo de nuestro corazón también. Hechos capítulo 20, verso 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y Colosenses capítulo 1, versos 16 al 18 nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es decir, la gloria, la honra y la alabanza sean para siempre de nuestro Señor, y a Él se la damos en todo este estudio. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y de esta manera queremos terminar, mis amadas hermanas. Aleluya. Yo sé que cada una de nosotras vamos a confiar cada día más en nuestro Señor. Amén. Vamos a terminar este tiempo orando al Señor. Yo quiero que tú ores terminando este estudio y esta sesión en particular, y que el Señor sea bendiciéndonos. Amén. Querido Dios, te damos tantas gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado. Ha sido de refrigerio, Señor. Ha sido un tiempo de revelación.
Ha sido un tiempo también, Señor, de confrontación. Pero te damos tantas gracias, Señor, porque con esto también nos has demostrado tu perfecto amor, ese amor que tienes para con cada una de nosotras. Al querer, Señor, mostrarnos cuántas mentiras hemos creído, Señor. Pero al querer, Señor, traer libertad a nuestras vidas, Señor, te damos gracias porque a través de tu palabra, que es toda ella verdad, Señor, has querido mostrarnos, Señor, en qué estamos fallando y cómo darnos las estrategias para salir de estas mentiras, Señor, y poder abrazar tu verdad. Gracias porque has tenido cuidado de cada uno de estos corazones aquí presentes, Señor. Y no solo de estas vidas, sino de sus familias, Señor, porque sabemos que tu verdad no nos abraza de una manera individual, Señor, sino de una manera colectiva. Te adoramos y te bendecimos. Y te pido, por favor, Dios, que cada una de estas enseñanzas compartidas, Señor, sean traspasando el corazón de cada una de estas mujeres. No solo de las que estuvieron conectadas, sino de aquellas, Señor, que también han podido alcanzar tu verdad a través de los videos que hemos subido en el grupo de YouTube. Te adoramos, Señor. Te bendecimos y te damos las gracias por permitirnos este espacio, este tiempo, Señor, por adiestrarnos, por enseñarnos tu verdad. Me gozo verdaderamente, Señor, cada vez que traes porciones de vida a nuestras vidas. Te adoramos, Cristo. Aleluya. Amén y amén. El Señor las bendiga grandemente y muchas gracias por haber participado.